¿Qué pasa, compañeros? Bueno, vamos a otro vídeo porque hay novedades chulas, ya que la serie de Portugal terminó. Ha habido opiniones para todos los gustos. Ha habido gente, me encanta la Estrada Nacional 2, y otros, pues Portugal es un truño. Bueno, yo ya os he dicho que a mí lo único que me importa es que en televisión española me paguen el programa y tener más fondos para poder invertir en nuevos servicios de la empresa, como por ejemplo el alquiler de las motos que voy a ofrecer en los Alpes y en Marruecos a los suscriptores de nomadatube.es, es decir, a quien considero miembro de mi comunidad, y bien poder seguir haciendo los episodios. Y es que está de puta madre, tío, porque es que mi cabeza no para. Mira, ahora yo todavía estoy completando la ruta de Alejandro Magno. Todavía no la he terminado porque espero poder ir en primavera a completar la etapa de Irán, ya que Alejandro Magno parte de Macedonia, conquista Asia Menor y la actual Turquía, y el tío pues se mete en Irak y después se mete en Irán, en lo que era el territorio principal del imperio aqueménida, del imperio persa, al cual él derrota, y por eso él se convierte en emperador de todo, el mundo conocido, y en el emperador más poderoso de ese momento histórico. Y entonces él consigue conquistar las grandes capitales del imperio aqueménida, que actualmente se encuentran en Persia, o sea, en Irán, como son Ecbatana, Pasargada, Susa y Persépolis. Ecbatana es la actual ciudad de Hamadán, es una ciudad habitada. Susa es también una ciudad habitada. Sin embargo, Persépolis y Pasargada son ciudades que ya no están habitadas y se encuentran cerca de Shiraz. Bien, todo eso, que sería recorrer el camino real persa que unía la ciudad de Sardes en la parte occidental de la actual Turquía con Susa, eso era el camino real persa. Bueno, pues más o menos eso es lo que yo he estado haciendo, y actualmente está la moto en Armenia, en Ereván, para que pase el invierno y poder afrontar la etapa de Persia, de Irán, en primavera. Yo estoy emperrado en completar esta expedición de Alejandro Magno, igual que completé la expedición Trajano, siguiendo las huellas de Trajano. Y también anticipo que si el tema de los visados, de la situación conflictiva en Irán, de la documentación de la moto, lo tengo complicado, lo tengo jodido, yo me voy allí en avión, alquilo un coche y me hago el camino real persa, visito estas ciudades imperiales, viajando en coche. Porque a mí lo que quiero es ver Persépolis. Persépolis, por cierto, que es la gran capital imperial de Persia. Es decir, es una ciudad absolutamente monumental. Es, no sé, la Acrópolis multiplicada por 100. Y encima sin gente, porque claro, poca gente va a Irán. Hay turismo, pero no se puede comparar con la masificación que hay, por ejemplo, en la Acrópolis, que también enseñé en uno de estos, en la ruta de Alejandro Magno, en el episodio de la Magna Grecia. O sea, en la temporada de la Magna Grecia, que fue Sicilia, Grecia, hasta Sicilia, Italia, o sea, la bota italiana, visitando Tarento, y luego hasta la Atenas, donde dejé la moto, hasta la siguiente etapa. Bien, Persépolis, por cierto, fue descubierta, las ruinas de Persépolis, y quien comprendió por primera vez que esa era la mítica ciudad que había ya recogido Heródoto en su historia, pues fue un español. Ya el que quiera saber qué español y cuándo fue,
pues ya se verá el programa, y si no, que investigo como investigo yo. En estos vídeos de YouTube ya sabéis que no me esfuerzo en aportaros datos históricos ni enseño documentales, porque eso me lo reservo para mis programas, para bien parados, o sobre todo para nomadatv.es. Pero lo que quería contaros es que yo estoy todo el rato huyendo, en la cabeza me está funcionando, porque cuando consiga completar la ruta de Alejandro Magno, que no se acabaría en Irán, porque Alejandro Magno consiguió llegar hasta Pakistán, y es mi objetivo llegar a Pakistán o ir a Pakistán, aunque sea allí, viajar allí, coger una moto alquiler y recorrer esto, porque claro, ya las complicaciones, digamos, logísticas para ir con mi propia moto hasta Pakistán, teniendo en cuenta que yo ya no puedo viajar más de 10 días seguidos por el tema de los niños y demás. Por eso mis programas ahora son tan interesantes para aquellas personas que tienen una vida normal, porque les enseño cómo pueden hacer extraordinarios viajes por Asia y por África en solamente una semana, 10 días, regresando a España en ese tiempo, y cómo es relativamente fácil y barato hacerlos, pero sin embargo irme a Pakistán con la moto ya logísticamente lo complica mucho, teniendo en cuenta que allí hay motos de alquiler, con lo cual yo lo que iré será localizaré una buena empresa de alquiler, también enseñaré dónde se puede alquilar, cuánto cuesta, la ruta que hay que hacer, en fin, todo eso llegará. Y después Alejandro Magno también estuvo en Egipto, porque fue coronado faraón y visitó el oasis de Siwa, que no está en el Valle del Nilo, está en el Egipto occidental, está muy lejos de la ruta del Valle del Nilo, está en pleno desierto del Sáhara, y allí había un oráculo en el oasis de Siwa que le dijo que era hijo de un dios. Entonces él se consideró a partir de ese momento no hijo de Filipo II, el anterior rey de Macedonia, un gran rey, sino directamente hijo de Zeus, y que por tanto le correspondía el ser el amo del mundo. Bueno, eran las flipadas de Alejandro Magno, y una de las flipadas fue destruir Persépolis e incendiarla sin respetar la ciudad imperial. Pero bueno, estas son mis cosas, mi proyecto, el de hacer la ruta de Alejandro Magno, que se puede ver exclusivamente en nomadatv.es. Después de haber hecho Expedición Trajano, que sí que se va a poder ver en una versión muy acortada, en una versión descafeinada, en la 2, supongo que cuando termine la que se está emitiendo ahora por Argelia. No sé si pondrán primero, supongo que pondrán primero después de Argelia la de Marruecos, y después ya Expedición Trajano. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer después? Pues la ruta de Julio César. La ruta de Julio César, porque también es impresionante. Julio César fue un gran viajero. Julio César estuvo en Hispania 2 veces. Primero estuvo en Hispania y en la Galia como, digamos, un magistrado, es decir, tenía el gobierno de la provincia, pero después estuvo en Hispania en la guerra civil que le llevó a ser el dictador de Roma. Julio César, como ya he dicho muchas veces, nunca fue emperador de Roma. No existía el imperio cuando Julio César accedió al poder. Julio César fue cónsul, es decir, los que mandaban en Roma eran cónsules, se presentaban a elecciones, era la república. Después Julio César fue dictador, y Julio César se metió en una guerra civil contra Pompeyo, y al final se quedó él mandando hasta que fue asesinado. Y entonces las campañas de Julio César, tanto la guerra de las Galias que él escribió, Julio César, una de las grandes cosas que tiene es que Julio César fue un gran escritor, no solamente fue un gran militar, sino que también fue un gran escritor. Entonces él escribió la guerra de las Galias, que también tiene mucho interés, porque hasta el Renacimiento quienes escribían sobre la milicia, sobre los hechos de guerra, eran siempre generales, eran los que mandaban. Por ejemplo, Jenofonte, la expedición de los 10.000, las Nábasis en Grecia, un libro fantástico que yo recomiendo mucho, y de Julio César, la guerra de las Galias, cómo él va a la Galia Narbonense, que era la provincia en Francia del Languedoc, que ya ocupaba Roma, y cómo él conquista el resto de las Galias, es decir, el territorio de Francia, y cómo llega en expediciones hasta Britania. Entonces eso él lo escribe en un libro, en un texto, contando esa campaña, y entonces es un texto clásico que nos ha permitido conocer la historia de esta conquista romana de las Galias, la guerra de las Galias de Julio César.
Julio César tiene también otras anécdotas muy llamativas que yo cuento en la ruta de Alejandro Magno, y es que cuando él estuvo destinado como pretor en Hispania, pues estuvo en Santipetri, estuvo en Cádiz, había allí un templo, y entonces en ese templo había una estatua de Alejandro Magno, y entonces Julio César lloró ante la estatua de Alejandro Magno porque él en ese momento ya era más mayor que Alejandro Magno y no había conquistado nada, jamás podría superar a Alejandro Magno, porque Alejandro Magno se había convertido en un gran referente de todos los tiempos, ¿eh? Alejandro Magno nos sigue inspirando todavía hoy. Todos los dictadores, Napoleón quería ser Alejandro Magno, y entonces cuando Napoleón se fue a hacer su campaña a Egipto, pues era como émulo de Alejandro Magno, y la campaña de Napoleón en Egipto, que él consiguió derrotar a los mamelucos. De hecho, si recordáis el cuadro de Goya, la carga de los mamelucos contra el pueblo de Madrid, esos mamelucos que eran soldados musulmanes que se encontró en Egipto, él como que los derrotó, pero se quedó tan admirado que se trajo mamelucos a su propio ejército. Pues esos eran los mamelucos que trajo Napoleón de Egipto, la carga de los mamelucos. Bueno, entonces, bueno, pues por ejemplo, la campaña de Napoleón en Egipto fue un desastre militar, pero sin embargo abrió las puertas a la arqueología en Egipto. O sea, si nosotros conocemos los jeroglíficos y hemos podido comprender los jeroglíficos y descifrar los jeroglíficos, fue porque Napoleón se trajo la piedra Rosetta, y la piedra Rosetta, que es muy posterior, es de ya el Egipto de los Ptolomeos. Los Ptolomeos era una estirpe griega que mandó en Egipto, y Cleopatra, la famosa reina Cleopatra, es que como no tenéis ni zorra, Cleopatra no era una reina, no era una faraona descendiente de los faraones de Tutankamón y tal, no. O sea, Cleopatra fue la última reina, eso lo tengo también explicado en Objetivo Numidia, pero como no veis los programas en nomadatv.es, pues os perdí toda esta información relevante. Cleopatra no era una reina descendiente de los faraones del antiguo Egipto de hace 4000 años, no. Cleopatra fue la última reina de una dinastía griega helénica que mandó en Egipto, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, que era Ptolomeo Soter. Es decir, Ptolomeo Soter, que era un general de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno murió, se quedó con el territorio de Egipto. Y entonces este general fundó una dinastía griega que hablaba griego y que no tenía ni puñetera idea de egipcio, pero que sin embargo adoptó, digamos, los usos, costumbres, el lenguaje, la religión de los egipcios para mandar. Y entonces esta dinastía fue la que mandó esculpir la piedra Rosetta, y la piedra Rosetta tiene como virtualidad que está escrita en 3 idiomas. Está escrita en griego, está escrito en demótico y está escrito en jeroglífico. Y el tener el mismo texto escrito en distintos idiomas, sobre todo en griego, que era un idioma que Occidente conocía, fue lo que permitió descifrar los jeroglíficos. Oye, estas cosas son las que yo cuento en nomadatv.es, que ya sé que a ti no te interesan porque no te suscribes, pero bueno, no pasa nada, ahora hablaremos de eso. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Bueno, pues cuando consiga completar la ruta de Alejandro Magno, empezaré con la ruta de Julio César. Y todo esto lo hago gracias a los suscriptores de nomadatv.es, que son los que me ayudan para financiar los programas. Ahora, cuando trinque la pasta de Televisión Española, pues me va a permitir pues hacer todavía más programas, ser todavía más ambicioso en las rutas, y entonces voy a poder pagarme el viaje a Pakistán para alquilar la moto, el viaje a Irán, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora vamos al grano con lo que estás emitiendo la 2. La 2 está emitiendo Objetivo Numidia, que es un viaje por Argelia, visitando yacimientos arqueológicos de los cuales no teníais ni puñetera idea y que son absolutamente maravillosos porque están intactos. Cosa que digo en el programa, que a diferencia de lo que nosotros pensamos, que Hispania era una gran provincia romana y que aquí tenemos un legado cojonudo porque tenemos el acueducto de Segovia o tenemos el teatro de Mérida, España, como
como reducto, o sea, como solar de yacimientos arqueológicos es una puta mierda, porque los saqueamos. Es decir, aquí los templos romanos, los edificios romanos fueron desmantelados. ¿Desmantelados por qué? Fueron desmantelados porque había que construir castillos, había que construir iglesias y había que construir catedrales. Entonces, ¿dónde estaba el Primark? ¿O dónde estaba la plataforma de la construcción para los albañiles de entonces? Pues en los edificios romanos. ¿Qué era más barato? Coger una columna de un templo romano, construir una columna nueva. Pues ahí lo tenéis. ¿De dónde proceden las columnas que están en la iglesia de San Juan de Baños, que es la iglesia visigoda del siglo VII que se encuentra en Palencia? ¿De dónde proceden esas columnas? De un templo romano. ¿Qué pasó con ese templo romano? Que se fue al carajo. Destruyeron el templo romano. Y entonces, para construir una iglesia. Y así sucesivamente. Entonces, gran parte del legado que hubiéramos podido tener en España no existe porque se desmontó para construir nuevos edificios. ¿Qué hacía falta construir? Castillos para la reconquista y la defensa del territorio, y que además había que construir iglesias y catedrales para demostrar el poder de la religión. ¿Qué pasó en Argelia? Pues en Argelia, que cuando acabó en Argelia, otra de las cosas interesantes que cuento es que dicen, joder, macho, y te quedas flipando, ¿cómo pueden estar estas ciudades ahí? Y tal, pues mira, pues porque en España acabó el Imperio Romano en el siglo V y en Argelia acabó el Imperio Romano en el siglo VII. O sea, 200 años más de autoridad imperial en Argelia que en España. ¿Eso qué quiere decir? Más edificios, más infraestructura, más civilización, más calzada, más de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siglo VII, ¿quiénes llegan? Llegan los árabes, llega la yihad. ¿Y qué hacen la yihad? Conquista todo. ¿Qué le pasa cuando conquista un territorio y no hay una minoría cristiana que tenga que defenderse? Porque no hace falta castillos. No hay castillos. Por lo tanto, las ciudades se quedaron como estaban. Simplemente se abandonaron. Cuando se abandonaron, porque ahí fueron llegando malotes y tal, y hubo lío, y quedaron cubiertas por el Sáhara. Por eso las ciudades que vais a ver en el programa en Argelia están absolutamente intactas. Está la planta que se ve perfectamente, y están las columnas y las puertas monumentales, porque simplemente quedaron cubiertas por la arena. Y luego, pues los franceses, que son tan malos, los colonizadores, descubrieron que había eso allí y lo desenterraron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que vais a encontrar entre lo que se emite en la 2 y lo que se emite en nomadatv.es del mismo viaje, que es el viaje por Argelia? Por cierto, viaje que me hago con la Harley Davidson, y que eso significa que la Harley Davidson ya la he pagado. Es decir, la Harley Davidson me la dejaron muy barata, pero tuve que pagarla, pues lo que me costó la Harley Davidson ya lo tengo recuperado con lo que cobro por el programa hecho con la Harley Davidson. Bueno, la diferencia es que a la 2 le he vendido 7 episodios de Objetivo Numidia, y en el nomadatv encuentras 18 episodios de Objetivo Numidia. Es decir, ¿cómo puede ser que en una plataforma tenga 18 episodios y en la tele el viaje queda reducido en 7? Bueno, pues porque se eliminan un montón de cosas. Por ejemplo, se elimina todo lo relativo a los visados, a la información práctica, al ferry, al coste del ferry, a cómo se coge el ferry, a la documentación que nos hace falta para viajar, al paso de la frontera, al seguro, en fin, toda la información práctica que tú necesitas para hacer el mismo viaje no la tienes en la 2. ¿Por qué? Porque en la 2 lo ve una masa de gente, una mayoría, una gente generalista, es decir, lo ven jubilados, lo ven niños, lo ven todo tipo de personas que nunca van a ir a Argelia, y por tanto la información práctica sobre el viaje a Argelia no les interesa lo más mínimo. ¿Para qué meter ahí una serie de datos que no van a entender, que no van a aplicar? Ahora bien, viajeros que puedan pensar en que quieren ir a Argelia a repetir mi viaje y quieren saber cómo conseguir el visado, cómo tal, pues ahí tienen la información práctica, precisa y útil en nomadatv.es. Si la quieren, la pagan, y si no, no la tienen. Ya está, así de sencillo. Después, opiniones políticas polémicas sobre islamismo, sobre el FIS, sobre lo que pasó en Argelia cuando ganaron las elecciones municipales los del FIS, cuando las democracias occidentales apoyaron el golpe de Estado contra los que habían ganado las elecciones porque no querían islamistas, lo que pasó con el terrorismo. Mis opiniones sobre eso,
también, fuera de la 2, no le interesan a nadie. A los de la 2 les interesan los yacimientos arqueológicos, los paisajes, la comida, eso. No mis opiniones políticas sobre un acontecimiento histórico tan reciente que además ha tenido consecuencias trascendentales en la seguridad o inseguridad del norte de África y por tanto en las costas y se ha contagiado a Europa. Opinión sobre las migraciones, los migrantes argelinos, la seguridad en Argelia, el no sé qué, si son los mismos argelinos los que se quedan allí, los que te reciben, que los que llegan a Europa. Todo eso fuera. Eso es exclusivamente opinión polémica para nómadatv.es, es decir, para suscriptores. Entonces, el programa de Argelia te lo puedes ver en la 2 de una forma, digamos, aséptica. Te vas a ver un buen programa, es mucho más aventurero que en Portugal, evidentemente, mucho más interesante desde el punto de vista histórico, mucho desde el punto de vista cultural, mucho más interesante ver aquello. Pero que sepas que lo que estás viendo es una versión completamente capada, es una versión absolutamente afeitada. Ya te digo, de 18 episodios, 7. Entonces, todo lo que es relevante o de utilidad para viajeros, todo lo que es relevante o de utilidad para seguidores de estos charlablogs, eso lo tenéis en nómadatv.es. No lo vais a ver en la 2. En la 2 queda el viaje reducido a lo que es la cuestión turística, a la que es la cuestión, pues eso, de lo que como aquí, el hotel de allá, el yacimiento aquí, el paisaje así, pero los controles, por ejemplo, los controles que tengo que pasar por la carretera no salen. No voy a sacar a militares, ni policías, ni situaciones tensas en frontera o en controles para la televisión. Solamente eso para nómadatv.es. Las cuestiones relativas a la seguridad, las cuestiones relativas a los salvoconductos, las cuestiones relativas a las escoltas, las cuestiones relativas a los visados, cómo hay que pedir el visado, qué es lo que... ¿Qué mentiras tienes que contar cuando pides el visado y en frontera para que puedas viajar a tu aire por Argelia? Todo eso no puede ir en abierto. Eso va exclusivamente en nómadatv.es. Ahí está la diferencia entre formar parte del canal Premium y no formar parte del canal Premium. Es decir, tú en la 2 vas a divertirte, te vas a ver un viaje chulísimo, pero hay un contenido extra Premium que eso lo tienes exclusivamente en nómadatv.es. Y esto me permite hacer un comentario sobre cosas... Yo tengo que leer continuamente en los comentarios, que desde luego bloqueo y ni los leéis, pero yo hago aquí un pequeño resumen, porque me hace gracia ir comentándolos. Por ejemplo, uno que me dice, eres un pesado porque estás pidiendo siempre la suscripción. ¿Y por qué cojones no tengo que pedir la suscripción? O sea, si el pesado eres tú por ver los vídeos de un tío que te dice directamente que el que no se suscribe me importa 3 pares de cojones. O sea, aquí hay... ¿Cuál es la finalidad de tener un canal de YouTube? Informar a la gente de que existe un contenido premium al cual pueden acceder en nómadatv.es. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que ven mi programa en la 2 y que dicen, hostia, tiene un canal de YouTube, vamos a ver. Y a lo mejor ellos no conocían la existencia de el canal, la plataforma nómadatv.es, que cuesta por ahora 29,8 euros. O sea, 29 euros al año, ver todos los programas y que permite colaborar en la producción de estos programas y que permite ser miembro de mi comunidad y luego cuando yo voy a una ciudad quedo exclusivamente a comer con los miembros de mi comunidad y después ofrezco servicios exclusivos para miembros de mi comunidad como son descuentos y como son el alquiler de las motos y las rutas y eventos que organizamos exclusivamente para ellos. Entonces hay gente que eso le interesa. ¿Cuál podría ser la motivación que yo tendría para mantener un canal de YouTube dirigido a gente que no colabora conmigo? Ninguna, cero. O sea, yo hago estos vídeos exclusivamente como gancho para aquellas personas que sean receptivas a mi mensaje directo, sincero y a veces un poco bronco y un poco tajante, porque son las personas que me interesan. El resto no me interesáis en absoluto. Podéis dejar de ver estos vídeos, porque yo lo único que ofrezco es información que me permita tener más suscriptores porque aumenta mi comunidad, sabiendo siempre que seremos una minoría. Si tú consideras que yo soy un pesado porque pido la suscripción, no veas mis vídeos. A mí no me hace falta que veas mis vídeos, no me interesas para nada. Eso lo he dicho ya un montón de veces, pero bueno, siempre hay gente que tal. Después, la información que yo ofrezco sobre lo que vas a encontrar
en el canal nomadatv.es. Por ejemplo, el método de oposiciones. Yo tengo un vídeo en YouTube que dice método infalible de oposiciones y ahí te demuestro cómo yo consigo memorizar artículos del Código Civil 30 años después de haberlos estudiado, después de haber sacado el número 1 de las oposiciones al registro de la propiedad. Todas las oposiciones son difíciles, lo digo yo, pero hay algunas muy exigentes simplemente por la cantidad de temas que te tienes que memorizar. Uno de ellos es el registrador de la propiedad. Si yo consigo sacar el número 1 de registros de la propiedad es porque soy bueno en la preparación de oposiciones. Yo ofrezco un método. Me dice, es que tú no quieres ayudar, quieres cobrar. Y yo, vamos a ver, ¿por qué tendría que ayudarte a ti o a cualquiera a aprobar unas oposiciones? Si eres miembro de mi comunidad, que para eso está el método de estudio de oposiciones, te voy a ayudar porque ya has demostrado interés en mis programas y demuestras interés en echarme una mano. Por tanto, yo te ayudo con el método. Pero un tío desconocido de YouTube, ¿yo por qué? ¿A santo de que tengo que ayudarte a ti que apruebe las oposiciones? ¿Para qué? ¿Cuál sería la motivación? ¿Ayudar en general? ¿A mí me ayudó alguien cuando yo preparé mis oposiciones? Nadie. Yo si tenía que ir a un preparador, al preparador tenía que pagarle. Oye, como he dicho muchas veces, las oposiciones es un reto personal en el que tú estás metido. A mí me da absolutamente igual que tú apruebes o suspendas las oposiciones. Me da absolutamente igual. Es tu vida. Yo tengo las mías aprobadas. A mí aprobar mis oposiciones me cambió la vida. Me ha permitido ser libre después para pedir la excedencia y hacer cualquier otra cosa. Y yo te digo que si tú quieres estudiar las oposiciones y las apruebas, te va a cambiar la vida. A partir de ahí, tú decides si quieres contar con asesoramiento especializado o no. Búscate otro gurú. A mí me da igual. Yo te digo que mi método de estudio funciona, pero lo tienes que pagar. Está en nomadatv.es, 29 euros al año. Yo es que no quiero pagar. Oye, pues ¿a mí qué me cuentas? Es tu vida, tú sabrás. Yo solamente digo, desde el punto de vista así, más teórico, es que, teniendo en cuenta mi experiencia, mis consejos tienen muchas posibilidades de que te sean útiles. Si mis consejos te son útiles y te acercan un 5% a mejorar tu rendimiento, estudiando las oposiciones, te están acercando, aunque solo sea un 5%, a aprobar. Y, por tanto, un 5% a que te sea más fácil cambiar de vida para siempre y a mejor. ¿Que eso no vale 29 pavos? Ese es tu cálculo, tío. Tú mismo. Allá tú. Y tus decisiones que tomas. Ya te puedes poner a estudiar las oposiciones a piñón, como te salga de los huevos. Espero, a mí me da igual que las sacas o no, pero si tú crees que tu método es bueno, pues sigue con él. No busques información en YouTube de métodos infalibles de estudio. Vamos, porque no sé, nadie te va a dar un método infalible de estudio en YouTube. Todo el mundo te lo va a cobrar. Y, oye, puedes seguir... Mira, puedes hacer una cosa. Puedes comprar los métodos de gente que no aprobó las oposiciones, que eso también es muy bueno. Yo veo métodos de estudio de oposiciones de gente que te ofrece reglas mnemotécnicas sin haber aprobado las oposiciones. Y claro, a mí me hace mucha gracia. Digo, hombre, tú estás vendiendo un método infalible de estudio de oposiciones, pero no las has aprobado. Hombre, si también bueno es tu método, joder, serías notario, no vendedor de métodos de estudio. Yo soy registrador de la propiedad. Pues ya está, te he demostrado que tengo capacidad y que sé cómo se me ponen las oposiciones. Ahora tú, haz lo que te salga de la polla. Luego, ¿qué más comentarios? Por ejemplo, uno muy gracioso. En el anterior vídeo hablaba de que en mi casa aquí en Segovia mantengo los precios altos porque ya me di cuenta que manteniendo los precios bajos se me metía chusma y que manteniendo el precio alto por una casa de 10 plazas lo que se me mete son familias. Entonces estoy contra... Y me dice, es que desprecias a la clase obrera. ¿Pero de qué estás hablando, gilipollas? La clase obrera. Yo estoy despreciando a la chusma que busca un chalet barato para meterse fiestas. Mientras que lo que estoy diciendo es lo contrario de chusma son las familias. Me da igual si la familia... Hombre, una familia de pasta, te digo yo, que no alquila una casa rural. Una familia de pasta se va a un hotel. No alquila una casa con baños compartidos y tal, por chula que sea. Entonces, no. Cuando se habla de chusma, se habla de la gente que aquí se me ha metido para montarme fiestas, dejarme la casa hecha una mierda. Y una cosa que me dejó flipado es intentar abrir todos los cajones y todos los armarios que estaban cerrados con llave. Es decir, eso es algo que me dejó flipado. O el tío que tenía un precio
en función del número de huéspedes que se metieran, reservaban 2 y se metían 10. Entonces, a partir de ese momento dices, no, se acabó, me reserves 2 o me reserves 10, el precio es el mismo. ¿Por qué? Al final, tú dices, hombre, pues estaría mejor que si vienes solamente 2, pues la casa se ajuste el precio. Y resulta que tú alquilas para 2 y se te meten 10 y te abren las habitaciones. Pues eso es chusma. Eso es lo que yo considero chusma. No tiene nada que ver con la clase, porque no hay más que ver mis vídeos para saber perfectamente lo que opino yo de el tener dinero o no tener dinero. Ya os he dicho muchas veces que la riqueza no depende de tener dinero. Hay muchos ricos que son pobres de espíritu porque solo tienen cosas. Y después, otro comentario así que también me ha hecho mucha gracia. Eso, el fracaso. Yo ya sabéis que me meto un montón con los fracasados que no tienen disciplina. Y digo, si no tienes disciplina vas a ser un fracasado. Y entonces siempre hay gente que le jode. ¿Por qué? Porque son unos fracasados. Entonces se sienten concernidos. Dicen, no, hostia, tú sabes. Dice, no, es que el fracaso, ¿qué pasa? ¿Que es tener dinero? No. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? El fracaso es otra cosa que sabes perfectamente tú cuando es un fracasado, cuando no. Mira, te voy a decir quién es un fracasado. El que tiene metas que no consigue. ¿Por qué? Porque no se acerca a ellas. Porque tú cada día que tomes una decisión, cada día que decidas qué vas a comer, cuántas horas vas a entrenar, cuánto tiempo vas a trabajar, en qué vas a invertir tu tiempo, cuánto tiempo vas a perder en redes sociales, tú lo que tienes que pensar es que si esas decisiones que estás tomando en tu día a día te acercan o te alejan de las metas que persigues. Y ya está. En la medida en que te alejen de las metas que persigues, estás siendo un fracasado. Es así. Yo ya esta mañana, pues he estudiado, he leído, he entrenado, he hecho la compra. Ahora vengo a trabajar aquí a mi casa. Voy a seguir montando mis programas, voy a seguir estudiando, voy a seguir entrenando, voy a seguir desarrollándome. Yo, cada decisión que tomo me acerca más a la consecución de mis metas. Eso es no ser un fracasado. No el que tenga más o menos dinero. No el que tenga más o menos reconocimiento. Porque la medida del fracaso personal te la das tú. Tú sabes cuando fracasas y por tanto te jode que te lo recuerden. Y esa es la historia. Cuando alguien me dice qué pesado eres porque pidiendo que suscripciones, es porque es un tío rata que no se quiere suscribir. Pero las personas que ven estos vídeos y que no se plantean suscribir, no les molesta porque que yo pida suscripciones porque tienen dos opciones. O dejar de ver estos vídeos, cosa que será lo mejor para todos, o ver estos vídeos, quedarse con la parte que les interesa y olvidarse de que yo les pida la suscripción. En cambio, el tío que le molesta que le pida la suscripción es porque no lo hace porque es un puto rata. Y entonces, igual que el tío que le molesta que yo hable de chusma, es porque se sabe chusma. Y el tío que le molesta que yo hable del fracaso, es porque se sabe un fracasado. A quien no se siente ni fracasado, ni chusma, ni es un rata, le da absolutamente igual lo que yo diga. Y hasta aquí hemos llegado, porque me sale el vídeo muy largo y ya supera la media hora de entrenamiento que tenemos, que yo os recomiendo que os pongáis estos vídeos como podcast para acompañaros mientras hacéis deporte. ¡Hala! Rock and roll.